Nada más, hay un protocolo de actuación para las personas que imparten o que llevan asuntos que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Probablemente sería importante que todos los funcionarios de altos niveles se capacitaran en este sentido. A raíz de esto se hizo también una recomendación. Se puso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las madres acudieron, se ganó y se logró que la Comisión Estatal emitiera la recomendación número 14 de 2017, está en el portal, la pueden leer cualquier persona, obviamente no tiene los nombres de las madres ni de los hijos, en la que se le dice al registro civil, en las recomendaciones se le ordena que lleve a cabo el registro, pero no solo eso, también se le exhorta a que como medida para garantizar a futuro la no repetición de actos violatorios de derechos humanos, de este tipo de actos, se mande una circular a todas las oficialías del registro civil para que se lleven a cabo estos registros. Nos acaban de avisar que el registro ha contestado que sí va a registrar a estos menores, pero que se niega a mandar la circular a todas las oficialías, por lo que tendremos que impugnar, la pareja va a tener que impugnar esta determinación por parte de la autoridad. Te digo, se gana, pero se pierde. Se ganó el amparo, se ganó las recomendaciones, pero se perdieron 5 meses que esos niños no tuvieron acceso a la seguridad social, ni a una seguridad social. Las madres tuvieron que cubrir todos sus gastos médicos, y pues ahí entraría quién va a pagar, quién cubre esos gastos. ¿Por qué el Estado, es decir, nuestros impuestos, van a seguir pagando los actos inconstitucionales y faltos de derechos humanos de los funcionarios? ¿Por qué los tenemos que seguir pagando nosotros? Es bien importante, Héctor, que se conozca la garantía de no repetición. En todos los hechos donde se vulneran derechos fundamentales, como en este caso se está dando, es bien importante que la autoridad aprenda de sus errores, en este caso de las recomendaciones que los especialistas de derecho están dando, que no lo estamos dando la licenciada Ángel Torres, no lo está dando la licenciada Lizeth. En este caso lo está dando un especialista en derechos humanos, una institución encargada de tutelar estos derechos. Entonces, y a la fecha estamos hablando que se presentan 9 parejas, las cuales no han podido registrar a sus hijos. De octubre que asumió el poder el nuevo gobierno estatal, a la fecha tenemos el registro nada más nosotros, de que hay 9 parejas interesadas o que han tenido el contratiempo de poder registrar a sus hijos. Bueno, yo les agradezco, el tiempo prácticamente se nos ha agotado, les agradezco su participación, y bueno, buscaré voces distintas que también puedan hacer más rico esta participación, de tal manera en que finalmente el televidente pueda tener su criterio y determinar lo que a sus intereses convenga. Les agradezco. Gracias por el espacio. Gracias, por supuesto, sobre todo gracias a usted. Pausa, ya regresamos. Que evolucionar es natural. Ahora somos Gas Natural del Norte. Conoce nuestro nuevo sitio web www.gasnn.com, en donde ya puedes consultar tu saldo y factura en línea. Llámanos al 01800-015-1616. Gas Natural del Norte. Evolucionando para ti. Acapulco Shore llega a Blim para elevar la temperatura con su nueva generación y a enseñarnos que se puede disfrutar del placer sin culpas. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete ahora y viaja directo al destino más candente, solo por Blim. Cuando decimos todo, es todo. Rebajas sobre rebajas en toda la tienda. Para que rindan sus utilidades en Supercolchones sale todo lo que tenemos. Todo con precios bajísimos. ¿Sale todo? ¡Sale todo! ¡Pero nuestra seca no! ¡Devuélvala! ¡Sale todo! ¿Buscas empleo o quieres conseguir uno mejor y sacar adelante a tu familia? Encuentra tu trabajo deseado en bolsadeempleo.tv. O si tienes una empresa o estás encargado de recursos humanos y necesitas gente más calificada, anúnciate aquí en bolsadeempleo.tv. Martes, miércoles, viernes y sábado, 12 de la noche y domingo 7 de la mañana. Bolsadeempleo.tv, por tu canal. Aprender a programar es así de fácil. A nuestra generación le encanta la tecnología, pero lo que más nos gusta es crearla. Con Quantrix Easy Coding, aprenderlo es más fácil, divertido y totalmente gratis. Entra a quantrix.mx y ahí encontrarás todo lo que necesitas. En Quantrix puedes aprender así de rápido. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo,
a que mis hijos no lleguen a casa. Mira, Angélica Torres está mal en lo que afirma, y se lo digo categóricamente. Confunde el derecho fundamental con el derecho humano, y existe diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental. Es decir, la propia Corte ha definido que el derecho fundamental es aquel, y la Corte, no me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada más, sino también a las Cortes internacionales. El derecho fundamental es aquel que es vitalicio. Por eso se le llama fundamental. Se tiene que legislar en base a que son derechos que derivan precisamente de la propia naturaleza que proviene del ser humano. Y dicen diferentes cortes internacionales, el derecho del matrimonio igualitario no es un derecho humano. Y luego dicen, el derecho al matrimonio entre homosexuales no es un derecho fundamental. Es decir, el derecho fundamental es aquel, por ejemplo, que protege la vida, ¿no? Que tienes que legislar, estás obligado a legislar, porque de alguna manera hay una protección principal ahí, que es la vida, es de carácter vitalicio, es de vital importancia, por eso se llama fundamental. La misma Corte de Derechos Humanos Europea de Estrasburgo determinó que el derecho entre matrimonio homosexual no es un derecho fundamental. O sea, para que la licenciada Angélica Torres lo sepa diferenciar, porque noté que no lo sabe y afirma mucho, es que es derecho fundamental, no es derecho fundamental, digo. Para empezar, está errónea en su afirmación. Por otro lado, Lisette Martínez es una abogada que también, pues, no sé si lucra con esto. Es una abogada que se la pasa defendiendo a homosexuales y lesbianas. Probablemente ella también sea lesbiana, no lo sé. Ella dice que no. Sí lo es. Bueno, por eso defiende tanto eso. Pero mira, se van contra la religión, contra situaciones ya de carácter moral y religioso y demás. Cuando también, de alguna manera, habla de derechos, de los derechos de los niños y las niñas. ¿Desde cuándo decide un niño por sí mismo? ¿Desde cuándo la ley le concede a un niño que desde que nació él va a determinar su forma de vida? O sea, la determinamos los adultos. Entonces, el derecho que está ella manifestando ahí se lo está otorgando a los homosexuales y a las lesbianas y a todos los demás, que de alguna manera es un derecho también, insisto, que no es fundamental. Los derechos humanos se deben determinar de alguna manera en la forma en que nos vamos integrando a la sociedad y en la manera en que vamos protegiendo la forma de vida que tenemos. Ahora, por otro lado, están saltándose el artículo 26 Constitución. La propia Corte de Justicia de la Nación, los ministros de la Suprema Corte, echan abajo el artículo 26 constitucional que establece la forma democrática en que debe consultarse a la nación. Fíjate bien, para tomar este tipo de decisiones deben hacer una consulta pública. O sea, ¿desde cuándo un derecho de esa naturaleza, que es de minorías, tiene que estar por encima de los derechos de las mayorías? Ahora, no se opone la sociedad, al menos de los que hablamos, de los religiosos, católicos, cristianos, o mormones y demás, no se oponen a que existan estas relaciones entre ellos, porque pues es un problema que ellos tienen, o si lo quieren tomar como una relación natural, que no lo es, pues bueno, respetemos sus ideas. Ellos creen que son niñas cuando son de cuerpo de hombre y dicen que son niñas y no son niñas. Pero digo, en un momento determinado, estos derechos o aspectos religiosos también deben considerarse, porque precisamente de ahí se forma también la sociedad. Entonces, las cuestiones morales y religiosas tienen también un vínculo con el derecho jurídico, o el derecho, que de alguna manera establece normas jurídicas que regulan la conducta de las personas que conformamos esta sociedad. Por lo tanto, de alguna manera también, adelantando lo que decía también el licenciado Mariscal, los artículos 30 y demás constitucionales hablan de que es mexicano el que nace de padres mexicanos, habla de madre y padre mexicano. No dice que dos papás pueden tener hijos, pues digo, de dónde nace, eso es antinatural, ¿no? O sea, no puede existir. Y precisamente todo el contexto de lo que maneja Nacho Díaz, que obviamente defiende su postura como gay, pretenden confundir a la sociedad, ¿no? De alguna manera en que los equivocados somos nosotros, los heterosexuales, cuando ya existe una normatividad, cuando ya existe
una forma bien preestablecida por parte de la Constitución, que de hecho hemos notado también el interés de la sociedad. Mira, Angélica Torres está mal en lo que afirma, y se lo digo categóricamente. Confunde el derecho fundamental con el derecho humano, y existe diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental. Es decir, la propia Corte ha definido que el derecho fundamental es aquel, y la Corte, no me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nada más, sino también a las Cortes internacionales. El derecho fundamental es aquel que es vitalicio, por eso se le llama fundamental. Se tiene que legislar en base a que son derechos que derivan precisamente de la propia naturaleza que proviene del ser humano. Y dicen diferentes cortes internacionales, el derecho del matrimonio igualitario no es un derecho humano. Y lo dicen, el derecho al matrimonio entre homosexuales no es un derecho fundamental. Es decir, el derecho fundamental es aquel, por ejemplo, que protege la vida, ¿no? Que tienes que legislar, estás obligado a legislar, porque de alguna manera hay una protección principal ahí, que es la vida, es de carácter vitalicio, es de vital importancia, por eso se llama fundamental. La misma Corte de Derechos Humanos Europea de Estrasburgo determinó que el derecho entre matrimonio homosexual no es un derecho fundamental. O sea, para que la licenciada Angélica Torres lo sepa diferenciar, porque noté que no lo sabe y afirma mucho, es que es derecho fundamental, no es derecho fundamental, digo. Para empezar, está errónea en su afirmación. Por otro lado, Lisette Martínez es una abogada que también, pues, no sé si lucra con esto, es una abogada que se la pasa defendiendo a homosexuales y lesbianas, probablemente ella también sea lesbiana, no lo sé, ella dice que no, si lo es, bueno, por eso defiende tanto eso. Pero mira, se van contra la religión, contra situaciones ya de carácter moral y religioso y demás, cuando también de alguna manera habla de derechos, de los derechos de los niños y las niñas. ¿Desde cuándo decide un niño por sí mismo? ¿Desde cuándo la ley le concede a un niño que desde que nació él va a determinar su forma de vida? O sea, la determinamos los adultos. Entonces, el derecho que está ella manifestando ahí se lo está otorgando a los homosexuales y a las lesbianas y a todos los demás, que de alguna manera es un derecho también, insisto, que no es fundamental. Los derechos humanos se deben determinar de alguna manera en la forma en que nos vamos integrando a la sociedad y en la manera en que vamos protegiendo la forma de vida que tenemos. Ahora, por otro lado, están saltándose el artículo 26 Constitución, la propia Corte de Justicia de la Nación, los ministros de la Suprema Corte echan abajo el artículo 26 constitucional que establece la forma democrática en que debe consultarse a la nación. Fíjate bien, para tomar este tipo de decisiones deben hacer una consulta pública. O sea, ¿desde cuándo un derecho de esa naturaleza, que es de minorías, tiene que estar por encima de los derechos de las mayorías? Ahora, no se opone la sociedad, al menos de los que hablamos de los religiosos, católicos, cristianos, o mormones y demás, no se oponen a que existan estas relaciones entre ellos, porque pues es un problema que ellos tienen, o si lo quieren tomar como una relación natural, que no lo es, pues bueno, respetemos sus ideas. Ellos creen que son niñas cuando son de cuerpo de hombre y dicen que son niñas y no son niñas. Pero digo, en un momento determinado, estos derechos o aspectos religiosos también deben considerarse, porque precisamente de ahí se forma también la sociedad. Entonces, las cuestiones morales y religiosas tienen también un vínculo con el derecho jurídico, o el derecho, que de alguna manera establece normas jurídicas que regulan la conducta de las personas que conformamos esta sociedad. Por lo tanto, de alguna manera también, adelantando lo que decía también el licenciado Mariscal, los artículos 30 y demás constitucionales hablan de que es mexicano el que nace de padres mexicanos, habla de madre y padre mexicano. No dice que dos papás pueden tener hijos, pues digo, de dónde nace, eso es antinatural, ¿no? O sea, no puede existir. Y precisamente todo el contexto de lo que maneja Nacho Díaz, que obviamente defiende su postura como gay, pretenden confundir a la sociedad, ¿no? De alguna manera en que los equivocados somos nosotros, los heterosexuales.
cuando ya existe una normatividad, cuando ya existe una forma bien preestablecida por parte de la Constitución, que de hecho hemos notado también el interés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por intereses políticos, Héctor, más que otra cosa, te lo voy a decir por qué, porque también hay una infiltración muy fuerte de políticos mexicanos que son homosexuales, pero que no lo dicen, se ocultan, como si fuera una vergüenza. Si lo son, pues que lo digan plenamente, ¿no? Ya se ha denunciado a varios expresidentes de la República, varios senadores, diputados, y personas que están adentro, y ministros de la Suprema Corte. También se habla de Saldívar, por ejemplo, que también pudiera ser homosexual, y que de alguna manera toman las cuestiones de carácter personal para influenciar en la sociedad y empezar a meter ideologías y costumbres que van fuera de lo que es precisamente adecuado a la forma de vida que tenemos. Entonces, concluyo con esto, nada más te digo que no estoy de acuerdo con Angélica Torres porque está mal en su posición, o sea, es equivocada. Lisette Martínez igual está defendiendo derechos en la cual lo fundamentan en derechos humanos que de ninguna manera discriminan efectivamente a las parejas del mismo sexo. Y concluyo con esto que se me estaba pasando a decirte nada más. La denominación, no nos oponemos, como decía ahorita, a que haya esas relaciones, pero cada cosa con su nombre, Héctor. En el derecho cabemos todos. En el derecho cabemos todos. Cuando hablamos de feminicidio, ¿por qué se legisló sobre el feminicidio, Eduardo? ¿Te acuerdas? Del feminicidio se legisló, pues porque teníamos que darle una atención especial a la mujer, y por eso se le denominó de esa manera, ¿no? Ahorita se está buscando la forma de legislar para proteger la vida de los periodistas, ¿es correcto? Bueno, ¿por qué? Porque los periodistas estamos en un problema también en cuanto a nuestra vida. Bueno, los homosexuales quieren tener relaciones de convivencia, vivir juntos, darle la denominación que ellos necesitan para que tengan todos esos derechos. ¿Por qué te pones por encima de los que la sociedad ya reguló? Pepe. Caray, pues he escuchado con mucha atención a los abogados, ellos conocen al dedillo lo que marcan las leyes, igualmente la persona que entrevistaste. Están muy atentos a lo que sucede en ese sentido. Sin embargo, yo pudiera dar la opinión referente a que todo esto obedece también a un movimiento político que se ha gestado, ¿verdad? La clase política tiene igualmente una manera de influir en las decisiones de quienes aplican las leyes. Ahorita mencionaba el licenciado algo muy importante que decía, los magistrados son los que han propiciado prácticamente esto, porque les dan cabida. Los ministros, perdón, no pueden dejar de lado, aunque sea una minoría, no la pueden dejar de lado. Son parte de una sociedad, son parte de un todo. Y entonces tienen que voltearlos a ver de alguna manera. Y también creo que hay personas, sí, que son de esta comunidad, que están en puestos elevados y que de alguna manera quieren trascender y quieren crear esa empatía con estos grupos que para mí son minoritarios, porque realmente eso solo son, manejaron los porcentajes aquí en el estado de Chihuahua y a nivel nacional, siguen siendo una minoría, y estamos en un país donde hay democracia, en donde mandan las mayorías, ¿verdad? Las mayorías, ellos se tendrían que sujetar, ¿verdad?, a lo que la mayoría dice. Citan el caso de las actas y es muy claro, ¿verdad? La afiliación es padre, madre, no hay otra cosa, no puedes ir contra natura. Sin embargo, también creo que debemos de respetarlos y de ser tolerantes. Sí, eso sí, no me queda la menor duda. Pero también creo y pienso, ¿verdad?, que hablar de los derechos humanos es muy complicado. Pareciera que los derechos humanos en estos momentos, las leyes que determinan esto, cobijan a todos estos grupos que de alguna manera, escudándose en que son mis derechos y que yo también soy humano, puedo cambiar las leyes o puedo solicitar a quienes nos gobiernan que cambien las leyes, ¿verdad? Entonces, así lo entiendo yo de esa manera. Yo respeto, ¿verdad?, cualquier grupo social. Hablaba, por ejemplo, que de las personas adultos mayores, igualmente, ellos no se sienten discriminados porque les decimos de la tercera edad, ni porque se crea el 65 y más, ni por absolutamente nada, ¿verdad? No, ellos no se sienten discriminados porque saben que lo son. En el caso de esta comunidad... ¿Que son adultos mayores? A ver, por ejemplo, Pepe, en eso de 65 más, yo pudiera alegar, bueno, que den de los 40 y más, pues paré por un ejemplo, o me están discriminando. Sí. No. Y los de 20 van a decir, bueno, que den de 20 y más, o me están discriminando. Sí, lo que pasa es que cada quien nos ajustamos a nuestras necesidades, y ellos tienen una necesidad de ¿qué? De crear una figura.
¿verdad? Que no precisamente sea el matrimonio, pero que el gobierno lo puede determinar muy bien como una relación de convivencia, darle otra denominación que no sea precisamente la familia, porque entonces también el gobierno estaría ofendiendo, ¿verdad?, a las familias compuestas naturalmente, normalmente, como las conocemos, no sé. A ver, licenciado. ¿Me permites un aplauso? Aplaudo lo que hizo Pepe, pero aplaudo también a la retractación que hizo el gobierno del estado de Chihuahua, de que ya nos habían desmadrado y nos habían desmadrado, ¿verdad? Y habían quitado el concepto de madre. De madre. A eso me refiero. Entonces aplaudo esa postura, porque mira, considero que es el único estado respetuoso de los derechos humanos. El único estado que resolvió salomónicamente. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? A ver. Porque no le hizo caso a la federación, que era una imposición de la federación. Porque mira, empezar, ellos se pueden casar y pueden registrar niños, como ya lo dijeron, en base a un amparo. Ahí tienen la salida. Pero el gobierno del estado no ha reformado el Código Civil. Sigue estando exactamente pretenden igual. Hacerlo ahora en Entonces, agosto. salomónicamente le da su derecho a los heterosexuales y le da su derecho a los homosexuales. Pues, ¿qué más quieren? Acuérdense, tienen que recordar que el primer argumento, por lo menos el que aquí me plantearon, no en esta ocasión, en una primera oportunidad hace algunos meses, dijo, nosotros lo único que queremos es tener los mismos derechos para que la persona con la que yo me case, si falto por enfermedad, porque muero, pues se pueda hacer merecedora a mis bienes, ¿no? Los pudiera heredar. Pero no es nuestra intención ir por los niños. Bueno, en cuanto pudieron casarse, lo primero que hicieron fue ir por los niños. Exacto. Que eso es lo que el resto de la sociedad mexicana pues no tolera, no lo observa positivamente, Pepe. Sí, exactamente, lo reprueban, ¿verdad? Porque hoy aquí tendríamos que entrar en los valores, en la educación. Ellos pueden argumentar muchas cosas, que también ellos pueden educar a los hijos y demás. Sí, pero realmente, ¿qué van a ver estos infantes? ¿Qué van a ver en el matrimonio? ¿A quién le van a decir papá? ¿A quién le van a decir mamá? Son muchas cosas y muchos factores que se tienen que analizar desde ese punto de vista. El bullying que van a propiciar ellos mismos, o sea, en relación a la forma de vida la discriminación que le van a heredar a esos niños. Sí. Pues son discriminados en la educación, en la escuela, los mismos compañeros, etcétera. Pero es que la Suprema Corte lo ha propiciado porque está protegiendo los derechos de los adultos. No de los niños. Claro. No de los niños. Porque los niños tienen derecho a no ser discriminados. Claro, tienen derecho a un desarrollo armónico de su personalidad. A la figura paternal, porque paternal y maternal, porque también está determinado por tesis de jurisprudencia internacional también. Pero mira, la Corte, en esa tesis donde dice que el matrimonio entre hombre y mujer es inconstitucional, también, como bien decía Eduardo, es una decisión de 5 ministros de la Suprema Corte, que va en contra del parámetro internacional en medición, porque a nivel internacional no se está ajustando el derecho en favor del homosexual. O sea, aunque ellos con mucha habilidad tratan de confundir a la sociedad. Y te voy a decir una cosa, existen las contratesis. Es decir, la misma Corte ha tenido que darle la contraria a la propia tesis que determinó en algún momento como jurisprudencia. ¿Por qué? Porque enmendó el error que cometió, o porque simple y sencillamente cambiaron las circunstancias. Entonces, no es absoluto lo que determinaron los 5 ministros de la Suprema Corte. E insisto, el artículo 26 constitucional nos da el sentido democrático en el cual la participación de la sociedad es fundamental, ahí sí, para que la propia sociedad determine el sistema de gobierno que quiere vivir. No imposiciones de minorías, no imposiciones ni siquiera de la minoría de la Suprema Corte, porque 5 ministros no van a determinar lo que la voluntad nacional quiere hacer. Por eso hay los problemas de corrupción y ese tipo de cosas cuando se dan en los aspectos de carácter política, las imposiciones de la minoría de los diputados que no toman en consideración a la gente, claro, cuando no hacen la consulta ciudadana. No, y además que se tiene que respetar la decisión de la mayoría. Volvemos otra vez al punto. Cuando hay elecciones, ¿verdad?, los que pierden, los que son minoría, tienen que respetar
¿verdad? Tienen que voto de respetar la decisión de una mayoría y seguir los conductos, y no se le violan sus derechos. Y todavía sí, si encontramos ahí la interposición de algunos juicios y demás, cuando se judicializan los procesos y todo eso, tienen que seguir los conductos legales. Aquí atinadamente, como dice el abogado, ¿verdad? Pues sigan los conductos legales que la ley también les permite, pues tramiten el amparo y síganse como es, pero no pretendan obligar o presionar a los gobiernos para que cambien y modifiquen a su favor, para que ellos se vean beneficiados, porque ellos necesitan verse como las demás personas. Se requiere una figura jurídica, Héctor. Sí, claro, se requiere crear, una figura legislar, jurídica. ¿no? Legislar. Sí se requiere una figura jurídica de nominación hacia el derecho que ellos tienen, es indudable. Pero no tienes que pasar por encima del derecho heterosexual, porque entonces, para darles a ellos cabida, haces a un lado los demás derechos que tenemos todos. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el nombre se dio por una situación de carácter precisamente maternal, viene de la maternidad, viene de la procreación, exactamente, de la unión entre hombre y mujer. Entonces no se puede desvirtuar porque dos mujeres quieren vivir juntas o porque dos hombres quieren vivir juntos. Que ya pueden hacer. Que ya lo pueden hacer, se les permite, pero darle la denominación para que hagan un convenio. Recuerdo que en aquella ocasión usted argumentaba en términos jurídicos, abogado. Dice, bueno, si lo que quieren es dar una certeza jurídica a la pareja, la mujer a la mujer o el hombre al hombre, ese procedimiento ya existe, lo pueden heredar, van a un testamento y lo heredan. Exacto. Es que quieren casarse, se pueden casar, es que pueden vivir juntos, pueden vivir juntos. Es que ya quieren cambiar el término de matrimonio, eso sí ya no pueden hacerlo, porque eso no es un derecho de ellos, es un derecho de todos. No es de uno, es de todos. Yo quisiera insistir nomás en esto. Nos hemos preguntado los abogados y esos grupos defensores de los matrimonios igualitarios y todo lo que pelean, el por qué la Constitución no ha sido específica en decir lo que la Corte está mencionando. Es decir, en la Constitución no aparece que se considere matrimonio también la unión entre personas. No, pero lo pretendió hacer Peña Nieto, fue precisamente cuando hubo la reversión que se dio ahí de los partidos. No se hizo. No se hizo, ¿por qué? Porque hubo una protesta nacional. De acuerdo, claro. Porque el espíritu de Montesquieu prevaleció. Montesquieu decía, nunca legisles contra la naturaleza de las cosas. Más claro no se puede. Más claro no se puede. Sí, y eso les ha valido inclusive a muchos legisladores que han de alguna manera han influido para tratar de cambiar las leyes, pero aquí el punto sería también de que tenemos que respetarlos y verlos como personas, como lo que son. ¿Respetas a los viejitos? Sí, exacto, los respetamos igual que respetamos a la niñez, que respetamos a los adolescentes. Demos el derecho a los niños y las niñas también de un sano crecimiento. O sea, la propia corrupción ha impedido que los ingresos y los recursos que se deben otorgar para proteger los derechos de los niños y las niñas, de los adultos mayores, por eso hay tanta pobreza, tanta marginación. El propio gobierno también políticamente trata de darle a estos grupos minoritarios y todo por su lado, porque se le vienen protestas por todas partes, pero es propia parte, eso es la situación que origina la corrupción y la ingobernabilidad que tenemos en este país, no porque la Constitución esté mal. Por eso no podemos reformar este tipo de cuestiones que ya vienen dadas por la propia naturaleza del ser humano, digo, ya lo traemos con nosotros. Sí, yo me quedaría con el asunto de que debemos de trabajar mucho en eso para avanzar, para que ellos puedan tener esa certeza jurídica que andan buscando, ¿verdad? Que se constituyan, no sé, les den una figura muy parecida al matrimonio, pero que les permita tener esos derechos. Me venía a la mente ahorita el asunto del concubinato, abogados, por ejemplo, también se le dio al concubinato ¿cómo se llama? Una figura jurídica en la que las personas que viven de manera libre, sin contraer matrimonio, bueno, adquieren derechos por el solo hecho de estar viviendo juntos por 5 años. Y la persona que está casado y tiene otra persona y otra familia puede ir y la puede registrar al Seguro Social. Son derechos que la ley les provee. Entonces yo creo que deben de seguir trabajando en eso, pero no presionar de esa manera, porque entonces la demás gente también se siente agraviada, así como en su momento ellos son agraviados, la demás gente se siente agraviada. ¿Por qué me quitas de un acta? ¿Por qué me quitas ese derecho? Si yo crecí con esos. Exacto. Y nos meten en problemas en los juzgados, Héctor, porque ahora también los sucesorios y todas las cuestiones donde tenemos que acreditar parentescos, cuando viene nada más nombre de personas,
pues el juez tiene que mandar pedir toda la cuestión biológica porque es parte de las herencias. Complica todo. Abogado, les agradezco su tiempo. ¿Algo para concluir? Yo me quedaría nomás concluyendo con lo siguiente. Estamos muy orgullosos de la Constitución, acabamos inclusive de celebrar, ¿verdad?